Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Espero que me logren escuchar. Muy buenas tardes. Mis buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos para poder dar inicio con la clase. Esperamos unos minutos, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase. Un momentito, ahorita les comparto mi pantalla. Ya estoy compartiendo mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar. Ahora sí vamos a dar inicio ya con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Yo sé que hay algunos que están ingresando por primera vez a lo que es el aula virtual, pues darles la bienvenida. El área que vamos a realizar es de matemática. El tema que se va a aprender es de razones trigonométricas. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para poder evitar cualquier inconveniente. Me refiero, ¿no? Que quizás estén ahí a su alrededor conversando o hasta incluso les puedan estar conversando ustedes para poder evitar cualquier inconveniente, porque todas las clases están siendo grabadas, ¿no? Para aquellos de sus compañeros que no han logrado ingresar a lo que es el aula virtual, lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que tener en cuenta, ¿no? En este caso, que ustedes deben de ir participando. Ya como ustedes están ya en el último grado, con mucha más razón, ustedes tienen que ir participando, ¿no? Porque es la nota que va a tener que ir incluyendo para sus calificaciones. Pues para ello, espero que estén logrando ingresar con su propio correo. Si en caso está ingresando con otro correo, hay que indicar a través del chat y en el grupo donde ustedes se encuentren. Para eso ustedes tienen que activar el micrófono, pueden ir escribiendo a través del chat o también pueden ir levantando la manito, ¿no? Si desean ir participando de manera ordenada. Y finalmente ir anotando todo lo relacionado que vamos a realizar el día de hoy, porque no necesariamente pues vamos a encontrar tal como está en el módulo, ¿no? Por algo estamos en el aula virtual para poder ir aprendiendo muchas cosas más. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Razones trigonométricas. No sé si alguno de ustedes me podría ir indicando a qué se refiere razones trigonométricas. ¿Alguna participación? Se refiere a un vínculo que puede establecer entre los lados de un triángulo. Ya. Bien, ¿alguna otra participación?
otra participación, jóvenes y señoritas? Vamos continuando. La noción de razón trigonométrica se refiere, ¿no?, a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90 grados, ¿no? Existen 6 grandes razones trigonométricas. En este caso, pues vamos a tener lo que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En ese orden, ustedes tienen que ir recordando las 6 razones trigonométricas. Para lo cual, ¿no?, tener en cuenta, ¿no?, como vuelvo a repetirles, ese orden que se va teniendo de las razones trigonométricas. En las razones trigonométricas de un ángulo agudo, o sea el ABC un triángulo rectángulo recto en B, entonces las razones trigonométricas es la relación del ángulo agudo y los lados del triángulo. Tenemos en este caso el triángulo, ¿no?, estamos teniendo, nos está diciendo que es recto en B, no hay que olvidarnos que este pequeño cuadrado que vamos observando forma un ángulo de 90 grados. Y eso se llama recto en B, que va formando un ángulo de 90 grados. Puede estar acá, en este caso, el vértice A o acá también C, o sea, puedo ir variando. Lo principalmente es que debe de estar recto en B. Ahí tenemos la hipotenusa, el cateto y ahí hay cateto. Nunca olvidarnos que un triángulo, o sea, un triángulo rectángulo recto en cualquiera de las letras, vamos a encontrar, ¿no?, lo que es la hipotenusa y lo que es los catetos. O también, en este caso, en la hipotenusa puedo decir quizás B, en los catetos A y en otro cateto que sea C. Para ello, vamos a tener en cuenta el teorema de Pitágoras. Nunca olvidarnos que este teorema de Pitágoras va a ser, nos va a indicar que la hipotenusa elevado al cuadrado, ¿no? Para nosotros la hipotenusa es B, ¿no?, que es elevado al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A la suma de cada cateto elevado al cuadrado, que sería al cuadrado más C al cuadrado. Hay que tener en cuenta, ¿para qué nos va a servir? Además, dirán, quizás algunos se preguntarán, pero ¿por qué nos está indicando este teorema de Pitágoras? Es que nosotros, para poder ir indicando las razones trigonométricas, tenemos que saber de cuánto vale la hipotenusa, de cuánto vale uno de los catetos y el otro cateto también. Posiblemente en nuestro ejercicio, bien la hipotenusa o cualquiera de los catetos no nos van a indicar los valores. Para ello, pues es muy importante, ¿no?, conocer y saber cómo se desarrolla este teorema de Pitágoras. Es una propiedad ya establecida donde nosotros, pues lo único que nos queda es ir aprendiendo. Y nunca olvidarse que este teorema de Pitágoras quiere decir que la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de esos dos catetos, también cada cateto elevado al cuadrado. Por eso acá tenemos B al cuadrado es igual al cuadrado más C al cuadrado. Ya esta formulita ustedes tienen que ir recordando. Las razones trigonométricas vamos a tener lo siguiente, suponiendo que en este lado vamos a tener el ángulo que nos va a pedir encontrar, ¿no?, de las 6 razones trigonométricas. Si este ángulo nos va a pedir, nunca olvidarnos que a su frente va a estar el cateto puesto.
Ya, del ángulo que nos indiquen a su frente es el cateto opuesto. Y lo que está a su costado es el cateto adyacente. Bueno, esta de acá sí, pues es la hipotenusa. Si en caso fuera, ¿no?, en este lado, el ángulo que nos va a pedir encontrar, suponiendo el ángulo beta, ¿no?, a su frente, nunca olvidarnos que es el cateto opuesto. Y a su costado es el cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo hipotenusa. Lo único que se va a modificar o variar son los catetos, bien cateto adyacente o cateto opuesto. Como nos está indicando en esa parte el ángulo, vamos a decir, seno de ángulo alfa va a ser igual a sen de alfa es igual a ¿quién? Cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Siempre, o sea, cualquier ángulo que nos indiquen del seno siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Otro, en el que sigue, yo les dije hay que aprendernos en el siguiente orden, ¿no? El que sigue es coseno. Coseno del ángulo alfa es igual a cos de alfa, es igual a ¿quién? A cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que en este caso, de esas 6 razones trigonométricas. Hasta el momento estamos indicando las 2 razones trigonométricas, tanto del seno y el coseno. Continuamos, tangente. Ya nunca olvidarnos, primero es seno, coseno, tangente, luego sigue cotangente, luego sigue secante y finalmente es cosecante. Ese orden ustedes tienen que ir considerando las 6 razones trigonométricas. En este caso tenemos tangente del ángulo alfa, va a ser igual a ¿quién? A TG de alfa, igual a ¿quién? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si ustedes se acuerdan, estas 3 razones trigonométricas, los que van continuando van a tener que ser su opuesto. O lo contrario, por ejemplo, ¿de quién? Si es tangente, va a ser lo contrario, ¿quién? Cotangente de alfa es igual a ¿quién? A CTG alfa igual a ¿quién? A cateto adyacente sobre cateto opuesto. Dense cuenta, miren. Acá tengo cateto opuesto y el otro ya sobre adyacente. ¿Qué es lo demás? Es cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, lo contrario. Por eso indicaba esta de acá, estas flechitas que estaba indicando. El que sigue, secante de alfa es igual a sec de alfa, igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Y quién es lo contrario? El coseno. Miren el coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y acá es lo contrario, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente, cosecante de alfa es CSC alfa igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Y con quién es lo contrario? Con el seno. Mira, seno nos dice cateto opuesto sobre hipotenusa y el cosecante nos dice hipotenusa sobre cateto opuesto. Por eso les dije, si ustedes se acuerdan, el seno, coseno y tangente, lo demás van a ser lo contrario. ¿A quién me refiero? Tangente con cotangente, secante con coseno y seno con cosecante. Son lo contrario, por eso estoy indicando esas flechas. Es una manera, ¿no?, de quizás o una estrategia que se les indica para que ustedes se puedan ir aprendiendo. Porque en los ejercicios que se les pide ayer es encontrar, ¿no? Es las 6 razones trigonométricas. Y si ustedes no saben cómo se encuentra el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, por más sencillo que sea, para poder encontrar de cuánto valen, porque en realidad si no, en algunas ocasiones va a salir fracciones, y en algunas ocasiones va a salir en números, quizás decimales, quizás números enteros.
ya depende, ¿no? Para poder indicar en nuestra respuesta. En algunas ocasiones o autores lo consideran, por ejemplo, el seno de cualquier ángulo va a ser, por ejemplo, co, se refiere cateto puesto sobre h, o sea, quiere decir hipotenusa. El coseno, k sobre h, o sea, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente. Tangente de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, K sobre Co. Secante, H sobre K. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y finalmente, cosecante es H sobre Co, que quiere decir hipotenusa sobre cateto opuesto. No es una manera, ¿no?, que quizás en algunos casos la van a ir considerando, ¿no?, en forma abreviada. Por eso acá, por ejemplo, ya no era quizás necesario escribir, ¿no?, el cateto adyacente, puede haber puesto tan solo el CA, o sea, la K, cateto opuesto, lo que es el CO, y la hipotenusa, la letra H. Eso ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Ya no estar escribiendo cateto opuesto, para no estar escribiendo tan solo lo pueden poner CO. Para no estar escribiendo cateto adyacente, tan solo K. Y lo que es hipotenusa, H. Esto de acá se va mostrando de manera ya por resumida las 6 razones trigonométricas. Si ustedes me lograron entender, ¿no?, y en este caso cómo se obtiene pues el seno, coseno, tangente, cotangente y secante y cosecante, ya en los, más adelante en los ejercicios se puede ya poder ir indicando. Por ejemplo, acá tenemos en ejemplo 1 que nos indica hallar las razones trigonométricas de A y C, ¿no? Y nos da la figura de ese triángulo recto en B y nos está pidiendo las razones trigonométricas de A y C, que quiere decir de acá, de este lado del ángulo y de este lado del ángulo. Acá vamos a tener que encontrar las 6 razones y del otro también sus 6 razones trigonométricas. En primer lugar, ¿no?, las razones trigonométricas de A. Por ejemplo, acá lo estoy considerando, ¿no?, es este ángulo que vamos a tener que encontrar. Y nunca olvidarnos que el seno del ángulo A va a ser igual a ¿quién? A cateto puesto sobre hipotenusa. Cateto puesto, que les dije, del ángulo que les indica a su frente. ¿Cuánto vale? 13. Hipotenusa es 21. Por eso acá tenemos 13 entre 21. Coseno del ángulo A es igual a ¿quién? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Voy a seguir escribiendo así, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Con qué intención? Para que ustedes se vayan aprendiendo, ¿no? En algunos ejercicios ya de frente diríamos, el seno de A sería 3 entre 21. Coseno de A, 11 sobre 21, o sea, de manera ya directa. Ya no estar escribiendo cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo estoy realizando para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? En este caso, el coseno del ángulo A va a ser igual a ¿quién? Cateto adyacente. Quiere decir que está a su costado, es 11 sobre hipotenusa, que vale 21. Por eso acá tenemos 11 sobre 21. Otro, tangente de A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 13. Cateto adyacente es 11. Por eso acá tenemos 13 entre 11. El que sigue, cotangente de A es igual a ¿quién? A cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente, que vale 11, sobre cateto opuesto es 13. 11 sobre 13. El que sigue, secante de A es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21. Cateto adyacente, 11. Por eso acá tenemos 21 entre 11. El que sigue, cosecante de A es igual a ¿quién? A hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa
vale 21. Cateto opuesto vale 13. Por eso acá tenemos 21 entre 13. Recién estamos encontrando la razón trigonométrica de A. Nos falta todavía encontrar la razón trigonométrica de C y cambia de posición. En este caso ya sería del ángulo de la C. Diríamos seno de C es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, lo que está a su frente les dije, vale 11. Hipotenusa, 21. Por eso tenemos 11 entre 21. Coseno del ángulo C es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 13, hipotenusa es 21. Por eso acá tenemos 13 sobre 21. Tangente de C es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 11 y cateto adyacente vale 13. Por eso acá tenemos 11 sobre 13. Ahora, cotangente de C es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 13, ¿no? Que está a su costado, sobre cateto opuesto que vale 11. Por eso tenemos 13 entre 11. Ahora, secante de C es igual a ¿quién? A hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21, sobre cateto adyacente vale 13. Por eso acá tenemos 21 entre 13. Y finalmente, cosecante de C es igual a ¿quién? A hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 21 y cateto opuesto 11. Por eso acá tenemos 21 entre 11. Ahora sí, el primer ejemplo ya se está indicando de sus 6 razones trigonométricas, tanto de la A y también de la C. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Disculpe, Miss, ahí termina todo lo que es el ejercicio. Sí, tan solo es indicar tanto del ángulo, en este caso de la C y de la A, ¿no? Indicar sus 6 razones trigonométricas. Ahí nada más queda la... Solo termina ahí. Ahí está bien, Miss. Gracias. Sí, ahí termina. Si tienen algún ejercicio o algún ejemplo que les diga, ¿no? O indicar las 6 razones, por ejemplo, les muestra el triángulo y les dice indicar las 6 razones trigonométricas o tan solo les dice indicar las razones trigonométricas y nunca olvidarnos pues que son 6 razones trigonométricas y va a quedar ahí nada más. Pero si por ahí tuvieran alguna quizás alternativa, ¿no? Que estén en decimales, ya lo único que les queda, lo que se va obteniendo estas fracciones, ir dividiendo. Si en caso no hay alternativa, lo pueden dejar así con fracciones, nada más. No sé si hay otra pregunta, ¿no? O quizás te puedan tener alguna duda. Parece que no ninguna, entonces vamos continuando. Ahora sí vamos a ver los ejercicios de aplicación. Nos dice hallar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Y ahí tenemos, ¿no? Y la figura nos está mostrando esa del triángulo. Y también el ángulo que nos está pidiendo encontrar sus razones trigonométricas. En este caso vamos a ver en la resolución. En primer lugar, ¿no? Empezamos con el seno de alfa. ¿Por qué pongo alfa? Es que nos está diciendo del ángulo alfa. Si fuera beta, ponemos beta. Si es gamma, gamma, ¿no? Si es teta, también teta, quizás phi, delta, cualquier ángulo, según nos indique. En este caso, como nos dice el ángulo alfa, ponemos, ¿no? El seno del ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? Nunca olvidarnos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y como tenemos ahí, en ese caso, el ángulo, ¿no? Ustedes tienen que saber, pues, ¿no? Dónde es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente. Y yo les dije, del ángulo que les indica a su frente, nunca olvidarse, es el cateto opuesto, o sea, la co. Y el que está a su costadito es la K, el cateto adyacente, o sea, la K. Y acá tenemos la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que vale 2,
sobre la hipotenusa que vale 7. Por eso acá tenemos 2 séptimos. Ahora el que sigue sería coseno del ángulo alfa es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 3 y la hipotenusa vale 7. Por eso acá tenemos 3 séptimos. El que sigue, tangente de alfa, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 2 y el cateto adyacente vale 3. Por eso acá obtenemos 2 tercios. El que sigue, cotangente del ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? A cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente es 3 y cateto opuesto vale 2. Por eso acá tenemos 3 medios. El que sigue, secante del ángulo alfa es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 7 y cateto adyacente vale 3. 7 tercios. Y finalmente, el cosecante del ángulo alfa va a ser igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 7. Y lo que es cateto opuesto vale 2. Por eso obtenemos 7 medios. Y ahí están las 6 razones trigonométricas. Tan solo nos dice allá las razones trigonométricas. Pero nunca olvidarnos que son 6 razones trigonométricas que debemos de encontrar. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Ah, pero me van escribiendo que están entendiendo. Entonces continuamos. Cuando nos muestra quizás la figura es más fácil de poder ir indicando, ¿no? Tanto del seno y coseno. Ahora, ¿qué sucede ya con el ejercicio 2? Nos dice, se tiene un triángulo cuyos catetos, dice, miden 8 y 15 metros. O sea, quiere decir mide 8 metros y 15 metros. Hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. ¿Y cómo yo voy a saber cuál es el ángulo, ¿no? En este caso agudo mayor o el ángulo mayor? En primer lugar, tan solo nos indica catetos. 8 y 15. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la hipotenusa. Entonces, primero hallamos el valor de la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Luego calculamos las razones trigonométricas a partir de sus respectivas definiciones y con los datos dados y obtenidos. En primer lugar, tenemos que encontrar, en este caso, la hipotenusa, porque nos indica ya los catetos, ¿no? Y para ello, pues, aplicamos el teorema de Pitágoras. En el cateto, suponiendo, estoy indicando que el cateto B va a valer 8, cateto C va a valer 15 y la hipotenusa que va a ser A, no sabemos cuánto es. Y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Según el teorema de Pitágoras nos decía que hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A cada uno de los catetos también tenemos que elevarle al cuadrado. Hipotenusa para nosotros le hemos puesto que es A. Por eso se ha puesto A al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A la suma de esos dos catetos, también cada cateto elevado al cuadrado. Por eso se ha puesto B al cuadrado más C al cuadrado. A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? B, sabemos cuánto vale, vale 8. Vamos reemplazando 8 al cuadrado más el valor de C que vale 15, 15 elevado al cuadrado. A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 8 al cuadrado quiere decir 8 por 8, ¿no? Porque el exponente como es 2, la base, 8 se va a tener que multiplicar 2 veces. 8 por 8 es 64. Más 15 al cuadrado quiere decir 15 por 15, 225. Tenemos A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 64 más... En este caso sumamos 225, sale 289. ¿Qué hago luego? Este A, que tiene su potencia, su exponente, vamos a llevarle al otro lado como raíz cuadrada. A va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 289. ¿Y cuánto será su raíz cuadrada de 289? En algunos casos, o sea, vamos a encontrar un número entero, en algunos quizás vamos a tener que encontrar
encontrar, o sea, un número entero y multiplicar por una raíz. Depende, ¿no? Para ello, pues es muy importante que ustedes conozcan, ¿no? De cómo se va obteniendo esa raíz cuadrada. En este caso es 17. Cuando ustedes multipliquen 17 por 17, multipliquen, les va a salir 289. Cuando dice raíz cuadrada, o sea, el resultado que se va teniendo, cuando multiplicamos nuevamente por ese mismo resultado, debe de salirnos lo que está dentro de la raíz. Si desean, comprueben y sí les va a salir 289. Cuando multiplicamos 17 por 17 sale 289. Ya hemos encontrado en este caso la hipotenusa. Entonces, para ello, ahora sí podemos ir graficando. ¿No? Ya hemos encontrado, para ello hemos graficado, que en este caso le he dicho que va a ser recto en A, que frente a ello la hipotenusa vale 17. Y los catetos, tenemos uno de los catetos que vale 8 y el otro de los catetos que vale 15. Esta definición tienen que tener en cuenta. A mayor lado se opone mayor ángulo. En este caso, tenemos que ver, pues, de cuál de los catetos. Acá tengo cateto que vale 8 y el otro es 15, ¿no? En este caso, el mayor, ¿quién es? Pues, es 15. Y este es a su opuesto o a su frente, ¿no? A lo que se opone es el ángulo que nosotros debemos de encontrar sus razones trigonométricas. Por eso acá, por ende, debemos calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Nunca olvidarnos, a mayor lado se opone mayor ángulo. Si en caso les pidiera menor ángulo, entonces a menor, en este caso a menor lado se opone menor ángulo, o sea, lo contrario. En este caso hubiera sido este ángulo, hemos tenido que hallar en esta parte. ¿Por qué? Porque este es menor. Ahora sí vamos a ir indicando el seno del ángulo alfa. ¿A qué se refiere? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vale 15 y la hipotenusa vale 17. Si uno quiere dividir, o sea, 15 entre 17 es igual a ¿cuánto? A 0,88.235. Si en caso queremos encontrar en números decimales. O caso contrario, también lo pueden dejar 15 entre 17. Coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo alfa es igual a ¿quién? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 8 sobre la hipotenusa que vale 17. Dividimos 8 entre 17 sale 0,47.059. El que sigue, tangente del ángulo alfa es igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 15 sobre cateto adyacente que vale 8. 15 entre 8 sale 1,875. Cotangente del ángulo alfa. Quiere decir cateto adyacente sobre cateto opuesto. 8 entre 15. ¿Y eso cuánto es? Igual a 0,53333. Este pequeño sombrerito que ustedes observan quiere decir que ese 3 se va a ir repitiendo varias veces. Secante del ángulo alfa es igual a ¿quién? A 17 entre 8. Quiere decir hipotenusa entre cateto adyacente, ¿no? Secante de alfa quiere decir hipotenusa entre cateto adyacente. Y hipotenusa vale 17 y cateto adyacente vale 8. Y dividiendo sale 2,125. Y finalmente, cosecante del ángulo alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Quiere decir 17 entre 15 y ese es igual a 1,13333, ¿no? Para no estar diciendo 333, un pequeño sombrero. Que quiere decir que ese 3 se va repitiendo varias veces. De esa forma ya se va a ir indicando, ¿no? Con respecto de las 6 razones trigonométricas que según nos está pidiendo, ¿no? Si se han dado cuenta, en este caso hemos tenido que encontrar cuánto vale la hipotenusa. O por ahí quizás también uno de los catetos también, ¿no? Ya depende del ejercicio. En este caso, hemos tenido que encontrar cuánto vale la hipotenusa. Después de haber encontrado cuánto vale la hipotenusa, nos indicaba que debemos de encontrar del ángulo
en este caso mayor. Y para ello, esta definición debemos de tener en cuenta, ¿no? Que a mayor lado se pone mayor ángulo. En este caso, el mayor lado pues es 15 y lo que se pone, eso sería el ángulo. En este caso hemos dicho que va a ser el ángulo alfa. Puede haber sido beta, teta, cualquier ángulo. 3. Según la figura, hallar las razones trigonométricas. Acá tenemos, ¿no? Nuevamente, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos cuánto vale la hipotenusa, uno de los catetos. Ahora acá uno de los catetos no sabemos cuánto vale, y en este caso nos está diciendo que está ahí el ángulo. En primer lugar, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, vamos a tener que encontrar cuánto vale X. Estoy diciendo que la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A B al cuadrado más C al cuadrado. Hipotenusa para nosotros, ¿cuánto vale? 41. Vamos reemplazando. 41 elevada al cuadrado va a ser igual a ¿quién? Bueno, en este caso, de como es B mayúscula a su frente, le he puesto que sea B minúscula. Y de esta C a su frente va a ser C minúscula. De esa forma, igual acá, de la A mayúscula a su frente va a ser mi A minúscula. Por eso de esa forma estoy llevando. Por acá, considerando 41 al cuadrado, o sea, hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? B, que va a ser X elevado al cuadrado, más el valor de C, que vale 9 elevado al cuadrado. Desarrollamos 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A X al cuadrado. 41 al cuadrado sale 1681 menos 9 al cuadrado, 81. ¿Igual a cuánto? A X al cuadrado. 1681 menos 81 sale 1600. ¿Igual a quién? A X al cuadrado. ¿Qué hago luego? Nunca olvidarnos cuando tenemos exponente, cuando lo llevo al otro lado va a ser como raíz cuadrada. Por eso acá tenemos X es igual a la raíz cuadrada de 1600. Y su raíz cuadrada de 1600, ahí tenemos que X es igual a 40. Y las 6 razones trigonométricas son, en este caso, como tenemos ese lado del ángulo, vamos a tener que ir hallando, ¿no? Y principalmente lo que he realizado es reemplazar cuánto vale X. Hemos ido obteniendo que vale 40. En primer lugar, el seno del ángulo alfa. Quiere decir cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá tenemos cateto opuesto que vale 9 sobre hipotenusa, que es 41. El otro, coseno del ángulo alfa, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente vale 40 sobre la hipotenusa, que vale 41. Ahora el otro, tangente de alfa. Tangente del ángulo alfa es igual a ¿quién? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale 9 y cateto adyacente vale 40. Cotangente del ángulo alfa es igual a ¿quién? En este caso tenemos cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 40 sobre cateto opuesto, que vale 9. Secante del ángulo alfa es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 41 sobre cateto adyacente, que vale 40. Y finalmente, cosecante del ángulo alfa es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 41 sobre cateto opuesto, que vale 9. Ahí están las 6 razones trigonométricas que nos han estado pidiendo calcular. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? No, está claro. Con esto ya estamos viendo, ¿no? 2 ejemplos del cual nosotros pues tenemos que ir encontrando ya sea hipotenusa o quizás el cateto, ¿no? En primer lugar, nunca olvidarnos por el teorema de Pitágoras. Ya, nunca olvidarnos que deben de utilizar el teorema de Pitágoras para la solución del ejercicio. ¿Para qué? Para que puedan saber, pues, ¿no? De cuánto vale
¿no? Según la variable que les esté indicando. Después de haber encontrado por el teorema de Pitágoras, lo único que les queda es reemplazar y luego ir indicando sus 6 razones trigonométricas. Cuatro. En el triángulo rectángulo nos dice ABC, ¿no? Ahí el ángulo es igual a 90 grados, nos pide calcular las funciones trigonométricas del ángulo B. Si B dice vale igual a 2 centímetros y C es igual a 4 centímetros. Cuando les habla de funciones trigonométricas, también se está refiriendo a las razones trigonométricas. Hay algunos, quizás autores, también lo consideran, en vez que digan razones, lo dicen funciones. Ya un poco que quizás trata de hacer confundir, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que son sinónimos, tanto razones y funciones son sinónimos. Veamos, ¿no? En este caso, en la resolución. Tenemos en este caso, yo le he puesto acá que sea recto en A. Acá tenemos B y C, el triángulo. El B minúscula, o sea, de este B mayúscula que tenemos a su frente va a estar B minúscula y de la C, C minúscula. Y de la, pues, A minúscula, ¿no? Por cual nos dice que B minúscula vale 2 centímetros y la C minúscula vale 4 centímetros. Y o sea, lo que es la hipotenusa no sabemos cuánto vale. Y este es el ángulo. ¿Por qué nos pide el ángulo de la B, ¿no? Entonces, en este lado le he considerado que sea el ángulo que nos están pidiendo calcular. Ahora, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, vamos a tener que encontrar cuánto vale la hipotenusa. Entonces, vamos a decir que la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A B al cuadrado más C al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a ¿quién? La B vale 2 elevado al cuadrado más el valor de C que vale 4 al cuadrado. A al cuadrado va a ser igual a ¿quién? 2 al cuadrado sería 4. Más 4 al cuadrado sería 16. A al cuadrado es igual a 20. Ahora, ese 2 que estábamos teniendo se va a ir como raíz cuadrada, que tendríamos A es igual a raíz cuadrada de 20, pero como bien sabemos, nosotros no tenemos una raíz cuadrada, o sea, exacto, que vamos a ir obteniendo, ¿no? Desde la raíz cuadrada de 20. ¿Cómo podemos realizar de esta manera? Por ejemplo, yo puedo decir nomás sería 4, por ejemplo, yo el 20 puedo decir 4 por 5. ¿Qué hago luego? Puedo ir distribuyendo para cada uno su raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 4 es 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Puedo dejarlo también de esa manera. Y teniendo en cuenta, o sea, que puede entrar en lo que es con raíz. Entonces, en este caso estamos obteniendo que la hipotenusa vale 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Ahí está, nuestra figura sería de esta manera, ¿no? Tenemos ahí el ángulo que nos está pidiendo, la hipotenusa que es A es igual a 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5 centímetros, el B es igual a 2 centímetros, la C 4 centímetros. Ahí están tanto los dos catetos y también lo que es la hipotenusa. Luego nos queda tan solo ir indicando lo que es la razón trigonométrica. En este caso, vamos teniendo el seno del ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vale B, hipotenusa vale A. ¿Y ese es igual a quién?
La b vale 2, dividido entre ¿quién? La hipotenusa vale 2 raíz cuadrada de 5. Nunca debemos de olvidarnos que cuando nosotros así tenemos 2 dividido entre 2, o sea, raíz, que aparezca la raíz en el denominador, no debe de haber en el denominador la raíz cuadrada. ¿Qué es lo que se realiza? Se multiplica de acuerdo a lo que nos indique. En este caso es raíz cuadrada de 5. Por eso acá estoy haciendo aparecer multiplicar por la raíz cuadrada de 5. ¿Para qué multiplico? ¿No? En este caso, nunca olvidarnos cuando tienen así, raíz cuadrada de 5. Con la raíz cuadrada de 5, esto quiere decir, puedo considerar una sola raíz y multiplico lo que está dentro de esa raíz, o sea, 5 por 5. ¿Y cuánto es eso? 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? Es 5, pues, porque 5 por 5 es 25. Entonces, lo que vamos obteniendo, en este caso, es 5, ¿no? Del cual este 2 se han simplificado, y arriba nos queda por eso raíz cuadrada de 5 entre 5, porque ellos dos, cuando hemos multiplicado, nos está quedando 5. Es una manera, ¿no?, que le estoy indicando y demostrando que nos va quedando 5. Ya nunca olvidarse que cuando tienen una raíz cuadrada de cualquier número, que multiplicado ambos, o sea, debe de salirnos el mismo resultado. En este caso, suponiendo tengan la raíz cuadrada de 12, por ejemplo, o la raíz cuadrada de 12, directamente ya ustedes deben de obtener 12. Si les dijera la raíz cuadrada, por ejemplo, de 8, o la raíz cuadrada de 8, esto de frente ya ustedes tienen que indicar, en este caso, que es 8. Indicar que es 8. Si les dijera la raíz cuadrada, por ejemplo, de 22 por la raíz cuadrada de 22, ¿no? De frente ya ustedes lo que está dentro de la raíz, 22. ¿Por qué les digo eso? Porque ya les he ido demostrando cuando ir realizando la raíz cuadrada de 5 por 5. Continuamos. Coseno de alfa es igual a ¿quién? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente C sobre la hipotenusa que es A. Ese es igual a ¿quién? C vale 4. ¿Dividido entre quién? Entre 2 por la raíz cuadrada de 5. Yo les dije que en el denominador no debe de haber, ¿no?, la raíz cuadrada de 5. ¿Qué hacen? Multiplican por la raíz cuadrada de 5, tanto en el denominador y numerador. Por eso acá numerador y denominador va apareciendo, porque si ustedes dividen lo que está de color rojo, o sea, ellos dos, es 1. Y 1 multiplicado por 4 entre la raíz, disculpen, 4 entre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5, sigue siendo 4 entre 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 5. En este caso sacamos su mitad de 4, es 2. Su mitad de 2 es 1. Ahora 5 por raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 sale 5. Y 1 por 5 es 5. Y 2 por raíz cuadrada de 5 es lo que vamos a obtener. Otro, tangente de alfa es igual a ¿quién? A B entre C. B quiere decir pues cateto opuesto sobre cateto adyacente. B entre C. B vale 2 y la C vale 4. ¿Qué se ha hecho? Se ha sacado mitad de 2, es 1, mitad de 4 es 2. ¿Cuánto sale? 1/2. Y cotangente de alfa es C entre B.
Es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 4. Y cateto opuesto vale 2. 4 entre 2 es 2. Ustedes se dan cuenta, miren, nos va a salir número entero. También puede salir número entero. El penúltimo, secante de alfa. ¿Es igual a quién? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale A sobre, y en este caso, adyacente C. A entre C igual a quién? A vale 2 raíz cuadrada de 5 entre valor de C que vale 4. Saco mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. Un medio. Raíz cuadrada de 5 entre 2. Y finalmente, cosecante de alfa. Cosecante de alfa es igual a ¿quién? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa vale 2 raíz cuadrada de 5 entre cateto opuesto que vale 2. Sacamos mitad, mitad. En este caso es 1. Acá 1. Raíz cuadrada de 5. No interesa, ¿no? En este caso, si en el numerador aparece raíz cuadrada. Lo importante es que en el denominador no debe de aparecer la raíz cuadrada. Bueno, en este caso también está en el numerador, porque yo divido raíz cuadrada de 5 entre 1, sigue siendo la raíz cuadrada de 5. De esa forma, ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta que se va obteniendo siempre en cuando ya aparece con raíz cuadrada. Si desean, pueden ir quizás en este caso ya ir sacando, ¿no? En números decimales, o también ir dejando así como se les va mostrando. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Una pregunta, alguna duda, jóvenes y señoritas hasta ahí? Tan solo para recordarles, ¿no? Esto, las razones trigonométricas, nunca olvidarnos, en este caso, ¿no? Cuando vamos a tener el seno del ángulo alfa, es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno del ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto, secante del ángulo alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente y cosecante del ángulo alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y si ustedes se recuerdan, los tres primeros es lo contrario, ¿no? Cuando es tangente es lo contrario cotangente, del coseno es lo contrario secante y del seno es cosecante. Y de forma abreviada, ustedes pues tienen que ir recordando, es por ejemplo del seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno del ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto, y el secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Bueno, jóvenes, eso sería todo, ¿no? Con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí, ¿no? Quizás tuvieran alguna duda para que puedan ir desarrollando, ¿no? Para la solución de sus ejercicios, ya me pueden ir escribiendo que a mi número personal para poder ayudarles las dudas que puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Eso sería todo con respecto a la clase. Hasta luego, jóvenes. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego con todos. Hasta luego con todos.